Buenas tardes, soy Macario Lozano de su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Directo, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con la no aplicación de la norma de las leyes y reglamentos por parte de las autoridades municipales, y esto muchos le atribuyen a una debilidad institucional, otros le atribuyen a irresponsabilidad, otros más a corrupción, y desde luego pues yo creo que en algunos casos pudiera ser que se mezclen los tres factores, ¿no? Pues sí, porque llama mucho la atención que de repente, y la gran mayoría de los ayuntamientos incurren en esto, que no están aplicando las leyes. La ley existe, existen sanciones, existen cuestiones que se tienen que seguir, y lamentablemente pues no se llevan a la práctica y se quedan como letra muerta. Por eso, bueno, quisimos preguntar principalmente a actores políticos, a algún especialista en torno a esto, qué es lo que está fallando o qué sucede en este caso. Vamos a ver qué nos comentaron. Yo creo que es un desconocimiento a las leyes. Yo creo que al desconocerlas pues no se lleva una aplicación correcta de las mismas, y vemos pues que los presidentes municipales andan en otra lógica, no ponen atención a este tipo de reglamentos y mecanismos que sirven justamente pues para tratar de mejorar la calidad de vida en los municipios. Inclusive hay algunas acciones violatorias a los propios bandos municipales por parte de la misma autoridad, corrupción de las propias gentes que trabajan en el ayuntamiento, los que operan, ¿no? Algunos operativos, caso Toluca, ¿no? Que estamos viendo que van y les piden algunas cuotas a los comerciantes para seguir dejándolos en la calle, cuando bueno, pues ya hay una reubicación formal, y yo creo que es un desconocimiento y también falta de interés y corrupción dentro de los ayuntamientos. Seguimos con las mismas acciones por parte de los ciudadanos, de que pues si no hay sanción pues no pasa nada y sigo delinquiendo, ¿no? Deben de capacitarse debidamente a los funcionarios del conocimiento de las leyes y las sanciones que deben de aplicarse. Lo que hace falta es una coordinación entre las áreas jurídicas de los ayuntamientos para difundir el cumplimiento de las normas existentes y también el cumplimiento de las nuevas leyes y reformas que sufre el marco jurídico tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Con toda seguridad hace falta allí solamente coordinación. Como cambian administración cada 3 años, en lo que llegan los funcionarios públicos y conocen de la responsabilidad y de las funciones, eso a veces retrasa un poco que se pueda impulsar ahí el cumplimiento del marco jurídico. Y los ciudadanos de un municipio no conocen cuáles son las sanciones por el incumplimiento de una ley, pues está el riesgo de que puedan ellos incurrir ahí en una sanción administrativa, en amonestación o inclusive en ocasiones hasta en un delito. Creo que en muchas ocasiones la imposibilidad de cumplir con esto se basa precisamente en el tamaño del municipio. Por ejemplo, en desarrollo urbano hay municipios muy pequeños que no tienen el personal necesario para ir ordenando este tipo de normatividades, en algunos casos incluso por corrupción, pero más que nada yo lo veo en la incapacidad que tienen los ayuntamientos en cuanto a gente, ¿no? Muchas de la normatividad que se está bajando a los municipios, pues se carece de los elementos necesarios, ¿no? Por ejemplo, la estación de catastral. Hay muchos municipios que no pueden comprar la estación de su ubicación topográfica por cuestión de dinero, entonces se les convierte en un problema. Es un problema que se ha acentuado mucho en nuestro sistema político y en nuestra cultura política. Creo que la ausencia, el vacío, la falta de observancia del derecho implica una serie de irregularidades por parte de los distintos actores. Ya nuestros municipios indudablemente no escapan a esta, yo diría, irregularidad y además falta de responsabilidad por parte de la autoridad para llevar a cabo y cumplir lo que la norma le establece. Nuestras autoridades podrán aludir que la falta de personal habrá que capacitarlo entonces, la falta de recursos habrá que contemplarlos, pero yo creo que no se resuelve con más recursos o con más infraestructura para nuestros municipios para hacer valer lo que conforme a derecho corresponde. Las prácticas que se están dando en nuestra sociedad, simplemente la economía informal que ha crecido y se ha multiplicado, es un resultado de la incompetencia, de la incapacidad de nuestros gobernantes para generar condiciones favorables para la sociedad, para la ciudadanía, de buscar empleos y además
buenos empleos y bien remunerados. Sí, es una debilidad, pero además yo diría es una irresponsabilidad que en el nivel inmediato que tenemos la sociedad, que es con nuestra autoridad competente, en este caso con las autoridades municipales, ni siquiera allí, en este primer ámbito, estemos observando debidamente el cumplimiento de la norma. Llámese en la economía informal, ya estamos viendo la vulnerabilidad de nuestra autoridad de no ejercer, teniendo un bando de policía de buen gobierno, teniendo la ley orgánica municipal, teniendo los instrumentos jurídicos. Resulta que es más fácil, más cómodo pedir los derechos de pisos y entonces tener una cuota correspondiente. La autoridad tiene que hacer valer lo que conforme al derecho corresponde, ni más y ni menos. Pero esta es una, yo diría, responsabilidad y por supuesto esto impacta en la propia administración pública municipal y habla de una fragilidad, de una debilidad que se tiene en la observancia y en el cumplimiento de sus deberes. Esta omisión del cumplimiento de responsabilidad, de obligación de aplicar la ley, desde luego tiene consecuencias pues negativas, nefastas para la sociedad, pero también contribuye mucho porque se mezcla, por una parte, una autoridad que es permisiva, que es omisa, que no quiere actuar, que no quiere tener problemas, y por la otra también una sociedad que le gusta evadir la ley, que le gusta incumplir. Es decir, según nos decían algunos ahí, todo el mundo es partidario de que se aplique la ley, que rija el Estado de Derecho, pero siempre y cuando no se le aplique a uno. Así es, lamentablemente, pues para que haya corrupción se requieren dos, y no solamente se puede acusar a las autoridades. Finalmente también hay muchos ciudadanos que se prestan y que no solamente caen en el juego, sino que muchas veces ellos también lo motivan, ellos lo solicitan incluso, con tal de no caer, por ejemplo, no tener que pagar una multa, o no ir arrestado, no tener que ser sancionado simplemente. La cuestión está, por ejemplo, desde cuestiones sencillas, fácilmente solucionables, como es el caso del no cumplimiento del reglamento de tránsito, lo que se si hay varios, decimos primero a aquellos y después a mí, ¿no? Pero eso es la cuestión leve. Se pasan los altos también, y muchas veces lo hemos dicho, se los pasan cuando está abajo donde está el gobernador, el turno, el que sea, porque esto ya tiene mucho tiempo, no solamente el actual, por una parte. Por la otra, lo más grave, yo creo que donde sí efectivamente se ven actos de corrupción, o de tráfico de influencia, o de debilidad institucional, es el caso de las edificaciones irregulares, ilegales, incluso el apoderamiento de áreas verdes. Hemos visto edificios que llegan y los clausuran. Sin embargo, siguen construyendo, se terminan inmuebles de hasta 3 pisos, con un plástico allí de clausura, de obra suspendida, lo que quiere decir que pues ahí no se está cumpliendo la ley. Sí, por supuesto que no. La mayoría de las autoridades, pues casi siempre contra quien van es contra algunos ciudadanos comunes, pero también sabemos que hay supervisores, que hay algunos funcionarios que piden lo que comúnmente se conoce como una mordida y permiten que siga la construcción, y finalmente, aunque no se regule, después ya va a estar terminada y no va a pasar nada. Sí, incluso autoridades auxiliares se quejan mucho de este aspecto específico, en todos los municipios metropolitanos sobre todo, porque esto se da mucho en las zonas urbanas, de que denuncian la construcción de alguna obra irregular sin licencia, van los inspectores, clausuran, pero dejan que se siga construyendo, lo que quiere decir que si saben que esa obra está clausurada, pues el inspector o ya no regresa o regresa por algún dinero, y había que ver hasta dónde llega ese dinero. Sí, habría que ver qué es lo que está sucediendo. Hay lamentablemente sí hay mucha corrupción, hay falta, las autoridades municipales en muchísimas cuestiones no están cumpliendo con su deber. Lo más evidente siempre pues es su falta de eficiencia recaudatoria, por ejemplo, para recabar impuestos, pero por supuesto que también está en todo lo que tienen pues, las facultades que les han dado para otorgar permisos y demás. Ahí están los desarrollos habitacionales que hemos mencionado tantas veces también, que se han dado permisos a diestra y siniestra, sin que a veces se amerite o se cumpla con los requisitos. Y también está el poblamiento, o sea, la construcción de viviendas en áreas que no son aptas para uso habitacional y que inclusive lo hacen sin licencia, lo hacen sin autorización, pero se les permite, y esto desde siempre, no estamos señalando una autoridad específica en estos momentos, sino que desde siempre, bueno, la irregularidad que está en la construcción de vivienda, en la disposición de la población sobre áreas que no tienen ni calles, que no hay tantos problemas que ocasionan, precisamente es por corrupción. Por una parte también, cuando se habla de debilidad institucional, es que la corrupción también contribuye a debilitar la institucionalidad. Sí, además está la cuestión, por ejemplo, hasta ambiental, de
el desperdicio de agua. Los municipios ya tienen muchísimas facultades que tienen que aplicar y en todas las materias prácticamente, y no lo están haciendo. Incluso hay disposiciones que se establecen en leyes estatales que tendrían que estar reproducidas en los bandos municipales y tampoco se está haciendo porque los ayuntamientos simplemente hacen caso omiso o no saben o no se dan por enterados y bueno, se queda todo como letra muerta y estos pues evidentemente no están aplicando la norma. Sí, efectivamente, porque tienen la obligación cuando incumplen con su deber de velar, pues incluso cuando toman protesta, juran cumplir la Constitución y todas las leyes que emanen de esta norma máxima del país, y desde luego en la práctica pues hay una un gran vacío en el cumplimiento de la ley. Y sí, por supuesto, y además permiten que funcione todo. Ahí está en materia de construcción, de medio ambiente, en materia de giros negros, por ejemplo, de venta de bebidas alcohólicas, lo que se estableció en la ley de educación de que no podían vender comida chatarra ni dentro ni fuera de las escuelas. Afuera de las escuelas ya es municipal, los ayuntamientos tampoco están cumpliendo. En materia de tránsito, los municipios como Toluca que tienen ese servicio por parte del municipio, en fin, la verdad es que muchas veces se habla de que la ciudadanía no cumple con la ley, pero los municipios son campeones en esto. Sí, efectivamente, y además no debemos olvidar una cuestión, que el país está dividido precisamente en municipios, la base de la división territorial, y desde luego todo lo que pasa en los municipios, al final de cuentas, pasa en el país. Es un problema que aunque se quiere ver aislado, porque si es aislado, cada quien gobierna su espacio, su demarcación, pero al final de cuentas todos los municipios forman el país, forman estados y luego los estados forman el país. Consecuentemente es un problema que afecta al todo nacional. Así es, la verdad es que es un tema que se tiene que analizar de manera importante por parte de los municipios, aplicar las facultades que tienen, por supuesto tomarlas de las leyes también, pero sobre todo cumplir con la ley porque es una obligación que tienen. Sí, hay una cuestión que se critica mucho y es real, de que en México no todos somos iguales ante la ley, que deberíamos serlo, constitucionalmente lo somos, pero en la práctica no lo somos. Y creo que en el caso de la aplicación de reglamentos y leyes municipales es donde más se ve esta desigualdad de los mexicanos frente a la ley. Si el que tiene poder, el que tiene relaciones, el que tiene dinero, hace lo que quiere y no le pasa nada. Generalmente sancionan al que es débil, al que no tiene influencia. Efectivamente, y pues los municipios están, la verdad, como son el gobierno más cercano a la población, a veces también son el más cercano a la corrupción. Entonces hay mucho por hacer en esa materia por parte de todas las autoridades. Sí, efectivamente. Vamos a un corte y regresamos con otros temas.